Dicen que los caballos sienten cuando la muerte anda cerca, que sus ojos grandes y oscuros ven cosas que los ojos humanos no pueden ver, que cuando un caballo se niega a moverse, cuando planta sus cascos en la tierra y no hay fuerza en el mundo que lo haga retroceder, hay una razón que va más allá de lo que la razón puede explicar. El azabache del diablo llevó 3 días y 3 noches parado sobre el cuerpo de su jinete muerto en medio de la sierra, sin agua, sin comida, sin moverse un paso. Y cuando finalmente lo encontraron, lo que vieron los hombres que subieron a buscarlo fue algo que ninguno de ellos pudo olvidar mientras vivió. ¿Qué hace que un animal elija la lealtad por encima de la supervivencia? ¿Qué ocurrió entre ese caballo y ese hombre que hizo que uno de los dos decidiera no irse aunque el otro ya no estuviera? Eso es lo que esta historia viene a revelar. Y para entenderla de verdad, para que pese lo que debe pesar, necesita conocer al caballo primero. Necesita conocer al hombre. Y necesita conocer la Sierra de San Marcos Yécora, que es el lugar donde ocurrió todo, que es una sierra del norte de México que los de ahí conocen con el respeto que se le tiene a los lugares que guardan secretos, y que los de afuera muy raramente han escuchado mencionar. Esta historia se cuenta en esa sierra todavía. No en los libros. No en los periódicos. En las sobremesas de las familias que vivieron cerca de lo que pasó, en las palabras de los viejos que recuerdan el año en que el caballo negro se quedó parado en la loma del Cerro Pelado y el pueblo entero contuvo el aliento durante 3 días. Me la contó un hombre que tenía 91 años cuando se la escuché, y que la contaba con la precisión de quien estuvo ahí y con la emoción de quien todavía, 70 años después, no encuentra las palabras exactas para describir lo que vio. Esta es esa historia. El caballo llegó a la vida de Cipriano Valdés una tarde de noviembre cuando Cipriano tenía 34 años y el caballo no tenía todavía nombre. Lo trajo un arriero que bajaba de la sierra con una recua de mulas y ese potro atado en la cola del grupo, desgarbado y negro como el carbón mojado, con las costillas marcadas y los ojos que miraban todo con una intensidad que el arriero describió como mirada de diablo. De ahí le quedó el nombre que la gente le puso después, aunque ese no era el nombre que Cipriano le daría. El arriero lo vendía barato porque le daba problemas. No porque fuera agresivo, aclaró, sino porque era imposible de leer. Hacía lo que hacía sin que nadie pudiera predecir ni el momento ni la razón. Un día seguía mansamente y al siguiente se plantaba sin que ningún estímulo explicara el cambio. Los otros arrieros que lo habían intentado usar antes que él lo habían devuelto con las mismas palabras. No sirve. Cipriano lo miró desde la cerca del corral donde el arriero lo había metido para que lo viera mejor. El potro tenía quizás 3 años. Negro completo, sin una sola mancha de otro color, lo que en esa región se llamaba azabache y que era una rareza suficiente como para que la gente lo notara. Pero no era el color lo que hacía que Cipriano no pudiera despegar los ojos de él. Era la manera en que el potro lo miraba. No con el miedo que tienen los animales que no conocen a quien tienen enfrente. No con la indiferencia de los que aprendieron a ignorar a los desconocidos. El potro lo miraba con una atención fija y completa que era difícil de sostener, del tipo de mirada que uno espera en personas y raramente encuentra en animales. ¿Cuánto?, preguntó Cipriano. El arriero le dijo el precio. Era menos de la mitad de lo que habría costado un potro de esa edad en condiciones normales. Cipriano no negoció. Pagó lo que pedía. Su hermano mayor, Eulogio, que estaba parado junto a él y que tenía esa costumbre de opinar sobre las decisiones de Cipriano con una regularidad que Cipriano soportaba con la paciencia de toda la vida, sacudió la cabeza. Ese animal va a darte problemas. Todo lo que vale algo da problemas, dijo Cipriano. Abrió la puerta del corral y entró. Lo que pasó en las horas siguientes fue lo primero de muchas cosas que Eulogio y los demás del rancho no supieron explicar bien pero que recordaron con exactitud durante años. Cipriano entró al corral con el potro. Sin mecate. Sin herramienta ninguna. Solo con el cuerpo y la presencia. Se quedó parado a la entrada mientras el potro se alejaba al extremo opuesto, que era lo esperado, lo normal de cualquier animal que no conoce a quien acaba de entrar a su espacio. Y entonces Cipriano se sentó en el suelo. En la tierra del corral, con las rodillas dobladas y los codos sobre las rodillas y la vista no en el potro sino en algún punto indefinido del suelo entre los dos.
Los que lo vieron desde afuera de la cerca no entendieron qué estaba haciendo. Eulogio pensó que se había caído. El arriero, que todavía no se había ido, preguntó si estaba bien. Cipriano no respondió a nadie. El potro, desde el otro extremo del corral, lo observaba. Pasaron 10 minutos. 20. El arriero se fue porque tenía camino. La esposa de Eulogio llamó desde la casa que la cena estaba lista. Eulogio miró a su hermano sentado en la tierra y al potro parado al fondo y meneó la cabeza con ese gesto particular de resignación que reservaba para las cosas de Cipriano, que no entendía pero que ya sabía que no tenía caso intentar detener. A los 40 minutos, el potro se movió. Dio 3 pasos hacia el centro del corral. Paró. Estiró el cuello. Retiró el cuello. Dio 2 pasos más. Y se acercó. No hasta Cipriano. Se quedó a unos 3 metros, de costado, con una oreja girada hacia él. Esa postura que tienen los caballos cuando quieren mirar sin que parezca que están mirando. Cipriano siguió sin moverse. El potro bajó la cabeza hasta que la nariz casi tocó el suelo. Aspiró. Y exhaló con ese sonido suave que hacen los caballos cuando sueltan tensión de una manera que no tiene nombre humano, pero que todos los que han pasado tiempo con caballos reconocen inmediatamente. Cipriano levantó la vista entonces. Miró al potro. Y dijo algo en voz tan baja que nadie que estuviera fuera de la cerca pudo escuchar. El potro levantó la cabeza y lo miró. Y lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos... El potro caminando despacio hasta Cipriano sentado en la tierra y poniéndole el hocico sobre la rodilla, fue algo que el hijo menor de Eulogio, un niño de 7 años que miraba por las tablas de la cerca, describió 30 años después con estas palabras. Fue como si ya se conocieran. Como si lo que pasó en ese corral no fuera el principio de algo, sino el reencuentro de algo que ya existía antes. Cipriano le puso por nombre Carbón. No porque fuera oscuro, aunque lo era, sino porque decía que el carbón bien trabajado da luz y calor, y que eso era lo que veía en ese animal, algo que bien trabajado daría mucho. La gente del pueblo le siguió diciendo el azabache. Y con el tiempo, después de lo que ocurrió, se le fue pegando del diablo, no porque tuviera algo malo, sino porque ese tipo de animal, el que hace cosas que no tienen explicación ordinaria, en esa región recibía ese apodo como forma de reconocer que operaba en un nivel que no era el de los caballos normales. El azabache del diablo. Carbón para Cipriano. Las dos cosas al mismo tiempo, como son los seres que pertenecen a 2 mundos a la vez. Lo que Cipriano hizo con ese potro en los meses siguientes fue algo que en la región llamaron Doma India, aunque ese nombre no hacía justicia a lo que realmente era. No era una técnica que Cipriano hubiera aprendido de nadie específicamente. Era una manera de relacionarse con los caballos que había desarrollado solo, con los años y la observación, y que consistía en lo que el propio Cipriano describía de manera muy simple cuando alguien le preguntaba. No lo obligo a nada que no quiera. Solo lo convenzo. ¿Cómo se convence a un caballo? Esa pregunta se la hicieron muchos en los años en que Cipriano trabajó caballos en la región. Y la respuesta que él daba siempre era la misma y siempre dejaba a la persona con más preguntas que respuestas. Le hablo. Le explico. Y espero a que entienda. Que un hombre serio, de trabajo, de los que no dicen palabras de más, dijera que le explicaba las cosas a un caballo era suficiente para que algunos sonrieran. Pero los resultados que Cipriano producía eran suficientes para que esa sonrisa no durara mucho. El carbón en manos de Cipriano tardó 4 meses en estar completamente montado. No 4 meses de pelea y resistencia y doma por agotamiento como era lo habitual. 4 meses de un proceso donde el caballo en ningún momento fue dominado sino convencido, donde cada paso ocurrió cuando el animal decidió que estaba listo para darlo, y donde el resultado final fue un caballo que no solo obedecía sino que anticipaba. Eso último era lo más extraño y lo que más comentarios generaba. El carbón sabía antes de que le dieran la instrucción lo que Cipriano quería. Un cambio en el peso del jinete, una tensión en las piernas, una respiración diferente, y el caballo ajustaba antes de que llegara la señal. Como si leyera no los movimientos sino las intenciones. Eulogio vio esto muchas veces y lo llamaba cosa del diablo, con una mezcla de admiración y de la incomodidad que produce lo que no se puede explicar.
Los arrieros de la región, que habían visto muchos caballos buenos en sus vidas, decían que el Carbón era diferente en una manera que no tenían vocabulario para articular completamente. El veterinario del pueblo, un hombre educado en la ciudad que tenía más libros que casi nadie en la región, lo examinó una vez por curiosidad y dijo que el animal era físicamente extraordinario, pero que lo hacía excepcional no era físico. Era algo que él no podía medir ni documentar, pero que estaba ahí sin discusión. «Ese caballo entiende», dijo el veterinario. Y cuando le preguntaron qué quería decir exactamente, no encontró más que añadir: «Entiende. No sé de otra manera de decirlo». Cipriano Valdés era un hombre que había nacido en esa región y que no tenía planes de morirse en ninguna otra. Mediano de estatura, de manos anchas y callos que hablaban de décadas de trabajo, con un bigote espeso que su esposa Dolores decía que le daba cara de malo aunque él tuviera el carácter más paciente de la familia. Tenía 4 hijos. El mayor, Heraclio, que ya tenía 16 y trabajaba con él. Las gemelas Concepción y Rosario, de 12. Y el pequeño, Ciprianito, de 7, que desde que aprendió a caminar había mostrado la misma afinidad con los caballos que su padre. El rancho Los Sauces era pequeño pero bien llevado. Ganado, algo de temporal en los años buenos, y los caballos que Cipriano compraba, trabajaba y vendía con una reputación que se había ido construyendo lentamente pero con solidez a lo largo de los años. La gente sabía que un caballo trabajado por Cipriano Valdés era un caballo que valía lo que costaba. El Carbón nunca fue puesto a la venta. Cada vez que alguien preguntaba por él, que fue muchas veces porque era imposible no notarlo, Cipriano respondía con la misma frase: «No está en venta». «¿El precio?», preguntaban. «No hay precio», respondía él. Y no era terquedad ni capricho. Era la certeza sencilla de alguien que sabe la diferencia entre las cosas que se venden y las que no. Eulogio le preguntó una vez, directamente, ¿por qué ese caballo y no otro? Cipriano pensó en la respuesta un momento, lo que era inusual en él porque generalmente respondía sin demora. «Porque ese caballo me eligió primero», dijo finalmente. Eulogio esperó más explicación. No llegó. Y con Cipriano, cuando no llegaba más, era porque ya había dicho todo. Los años que Cipriano y el Carbón trabajaron juntos en la sierra son los que las personas que los conocieron recuerdan con esa particular mezcla de lo cotidiano y lo extraordinario que tienen las historias de compañeros verdaderos. Porque eso eran. No jinete y caballo en el sentido utilitario de las palabras. Compañeros. Subían a la sierra juntos 3 o 4 veces al mes para distintas labores: llevar y traer ganado de los potreros altos, hacer los recorridos de las cercas que necesitaban revisión, llevar mensajes o encargos a los ranchos alejados que en esa región todavía dependían del caballo para cualquier comunicación. La sierra de San Marcos Yécora es bella y es peligrosa en la misma proporción. Los cerros son altos y los barrancos son profundos y los caminos de terracería que los conectan tienen esa clase de curvas ciegas donde la prudencia vale más que la velocidad. En verano los arroyos crecen rápido cuando lluvia en las partes altas y en invierno la niebla puede cerrar la visibilidad a 3 metros sin aviso. Cipriano conocía esa sierra como pocos. Había subido desde chico con su padre y luego solo y luego con Heraclio, y tenía archivado en la mente cada desvío, cada bajada peligrosa, cada punto donde los arroyos se cruzaban y podían crecer. Y el Carbón aprendió la sierra de la misma manera, con los años y la repetición y esa inteligencia particular suya que lo hacía retener información sobre el terreno con una precisión que Cipriano comentaba a veces con su hijo mayor. Heraclio le dijo una tarde cuando el muchacho tenía 18 años: «Si alguna vez estás en la sierra y no sabes el camino, suéltale las riendas al Carbón y síguelo». Heraclio lo recordó. Y esa instrucción, que en su momento sonó a consejo de padre que sabe más que el hijo, sería mucho más tarde la diferencia entre la vida y algo que prefiero no nombrar todavía. El año que cambió todo fue el año en que Cipriano cumplió 49. No fue un año que empezara mal ni que tuviera señales de lo que vendría. Fue un año ordinario hasta el mes de octubre. En octubre empezaron las lluvias tardías. No las lluvias del temporal que caen en su tiempo y se van cuando deben. Las lluvias de octubre en esa región son las que los viejos llaman equinocciales, que llegan cuando el verano no terminó de irse y el invierno ya quiere empezar,
y que pueden durar días sin parar y poner los arroyos en crecidas que cambian la geografía de los caminos. Cipriano tenía que subir al potrero alto a revisar unas vacas que Eulogio había reportado con un problema que no había podido identificar bien desde abajo. Era un viaje que en condiciones normales hacía en un día: subir de mañana, revisar, bajar de tarde. Pero las lluvias de los días anteriores habían puesto el camino principal en mal estado y tendría que ir por el camino largo, que pasaba por el filo del Cerro Pelado. Dolores le dijo que esperara un día más a que el tiempo se asentara. Cipriano le dijo que las vacas no podían esperar. Dolores conocía a su esposo lo suficiente como para saber cuándo insistir y cuándo soltar. Soltó, pero le pidió que si el tiempo se ponía peor a mitad del camino, regresara sin insistir. «Está bien», dijo Cipriano. Y ensillaron al carbón en la penumbra fría de las 5 de la mañana, y Cipriano subió y se fue por el camino que doblaba hacia el norte antes de subir. Dolores lo vio irse desde la puerta de la cocina con la taza de café en las manos. El carbón caminaba con esa elegancia tranquila de siempre, negro contra el cielo gris de las lluvias, con Cipriano en el tan natural como si los dos fueran una sola cosa. Lo último que Dolores vio antes de que doblaran la curva fue la mano de Cipriano levantándose en un gesto de despedida sin voltear. Un gesto de todos los días. Del tipo de gesto que uno hace 100 veces sin pensar porque asume que habrá otras 100. Cipriano no volvió esa tarde. Al principio no fue motivo de alarma. El camino largo era eso, largo, y si había que esperar que el tiempo mejorara antes de bajar, era posible que se quedara en el rancho de algún conocido en el potrero alto y regresara al día siguiente. Al segundo día de no tener noticias, la preocupación empezó a instalarse en los sauces con esa lentitud y esa certeza de las cosas que uno espera que sean un malentendido y que van confirmando, hora por hora, que no lo son. Heraclio quiso subir esa tarde. Dolores le dijo que esperara a que Eulogio volviera del pueblo y subieran juntos. Que la sierra mojada con el tiempo cerrado no era lugar para andar solo ni con prisas. Esa noche en el rancho fue la primera de las noches largas. Dolores no durmió. Las gemelas se despertaron varias veces. Ciprianito, que tenía 12 años, se quedó dormido en la silla de la cocina esperando noticias que no llegaron. Al tercer día, subieron Heraclio, Eulogio y 2 hombres más del rancho vecino. Lo que encontraron en el filo del Cerro Pelado fue lo que el viejo que me contó esta historia describió con una voz que todavía, 70 años después, tenía algo que no era ordinario. Quiero detenerme aquí un momento. Porque lo que sigue es la parte de la historia que nadie que la escucha puede olvidar. Y quiero que la escuche de la manera correcta, sabiendo que lo que ocurrió ahí tiene una explicación. No la explicación de las cosas simples, sino la de las cosas que son verdaderamente profundas. El azabache del diablo llevaba 3 días parado en el mismo punto del filo del Cerro Pelado. Heraclio fue el primero en verlo desde el camino, antes de que llegaran al punto donde el filo se ensancha en una pequeña meseta de tierra roja. Lo reconoció desde lejos por el color y por la silueta, que era inconfundible. Y lo primero que pensó fue que algo estaba muy mal, porque el carbón estaba parado sin moverse en el modo en que los caballos no se quedan parados normalmente, con las 4 patas juntas y la cabeza baja y algo en la postura entera que transmitía una quietud que no era la quietud del descanso. Cuando llegaron a la meseta, entendieron todo de golpe. Cipriano estaba en el suelo. El carbón estaba parado sobre él. No encima. Junto a él, con el cuerpo colocado de manera que cubría a su jinete del viento y de la lluvia que había caído los días anteriores. Como quien protege. Como quien cuida. Como quien no se mueve porque no hay razón en el mundo suficientemente grande para alejarse de quien está bajo su guardia. Heraclio se bajó de su caballo. El carbón lo miró. No se movió. Pero lo dejó acercarse. Como si reconociera que quien llegaba era de los que podían estar ahí. Cipriano había muerto. Los médicos que lo examinaron después determinaron que había sido el corazón, de manera súbita, probablemente pocas horas después de subir, antes de llegar al potrero alto. No había sufrido, dijeron. Fue rápido. El carbón había estado ahí 3 días y 3 noches. Sin agua, porque aunque había humedad en el ambiente y algo de pasto mojado que quizás lamió, no había fuente de agua en esa meseta.
sin moverse del punto, sin apartarse de su jinete. Cuando Eulogio y los otros hombres intentaron acercarse, el carbón giró la cabeza y mostró algo en los ojos que Eulogio describió más tarde, con una franqueza que le costaba visiblemente, como el dolor más grande que vi en un animal en toda mi vida. No fue agresivo. No pateó ni mordió. Solo estaba firme, presente, cumpliendo algo que nadie le había pedido pero que él había decidido que era necesario. ¿Qué hace que un ser elija la lealtad por encima de la supervivencia? Esa es la pregunta que esta historia deja en el centro. Y no tiene una respuesta simple. Pero tiene varias respuestas que juntas forman algo más completo que cualquiera de ellas sola. La primera respuesta es la del instinto. Los caballos, que son animales de manada, no tienen instinto de quedarse junto a los muertos. Todo lo contrario. El instinto de supervivencia de los caballos los lleva a alejarse de cualquier señal de peligro, incluyendo la muerte de un compañero, porque en la naturaleza el cuerpo de un ser muerto atrae depredadores. Quedarse junto a él es, en términos puramente instintivos, la decisión más peligrosa posible. El carbón no siguió el instinto. La segunda respuesta es la del entrenamiento. Ningún entrenamiento que se conoce produce ese comportamiento en un caballo. No existe la técnica que enseña a un animal a quedarse junto a su jinete caído durante 3 días. Eso no se aprende. Eso, si ocurre, viene de otro lugar. La tercera respuesta es la del vínculo. Y esa es la que más se acerca a la verdad, aunque todavía no la agote. Lo que Cipriano y el carbón construyeron en 15 años de vida compartida era de la clase de vínculos que se forman entre los seres que pasan tiempo real juntos, que aprenden a leer al otro sin palabras, que desarrollan entre ellos un idioma que no necesita sonido para comunicarse. Los etólogos, que son las personas que estudian el comportamiento animal, documentan estos vínculos en los caballos y dicen que su profundidad puede compararse, en términos de apego y de respuesta emocional, con los vínculos que los humanos forman entre sí. Lo que el carbón hizo en esa meseta fue la expresión más extrema posible de ese vínculo. No porque lo hubiera planificado, sino porque en ese momento, frente a la muerte de quien había sido su compañero durante 15 años, lo único que su naturaleza le permitió hacer fue quedarse. A veces el amor, en la forma que sea y entre quien sea, no sabe irse. Volvamos a la meseta. Volvamos al momento en que Heraclio se acercó al carbón y el caballo lo dejó pasar. Heraclio tenía 31 años. Era el hijo mayor de Cipriano, el que más tiempo había pasado viendo a su padre trabajar con ese caballo, el que mejor entendía la relación entre los dos. Y en ese momento, de rodillas junto al cuerpo de su padre con el carbón parado a 1 metro de él, ocurrió algo que Heraclio contó solo una vez en detalle, a sus hijos, cuando ya era viejo, y que se preservó en la historia de la familia con esa precisión de los momentos que cambian algo para siempre. Heraclio puso la mano sobre el cuello del carbón. El caballo bajó la cabeza. Y emitió un sonido que no era el relincho de alerta ni el sonido de llamada que los caballos usan cuando buscan a otros. Era un sonido que Heraclio no había escuchado antes en ningún caballo y que describió como un lamento. Un sonido suave, continuo, que venía de muy adentro. Heraclio se quedó ahí varios minutos con la mano en el cuello del animal que había conocido toda su vida. Y más tarde le diría a su esposa que en ese momento, en esa meseta fría con el cielo gris encima y su padre muerto en el suelo, lo que sintió no fue solo dolor por la pérdida. Fue también algo parecido a la gratitud. Porque ese caballo le estaba diciendo, de la única manera que podía, que su padre no había estado solo. Que no había quedado tirado en un camino sin que nadie lo velara. Que alguien, el compañero que él mismo había elegido, había permanecido. Bajaron el cuerpo de Cipriano esa tarde. El carbón lo siguió todo el camino de vuelta al rancho. Sin que nadie lo guiara. Detrás de los hombres que cargaban al jinete, con la cabeza baja y los pasos lentos de quien hace un recorrido que conoce bien pero que esta vez tiene un peso diferente. Cuando llegaron a los sauces y Dolores salió a recibirlos y vio lo que no quería ver, el carbón se detuvo en la entrada del rancho. Se quedó ahí parado mientras Dolores se acercaba al cuerpo de su esposo. Mientras las gemelas llegaban corriendo y paraban de golpe al entender. Mientras Ciprianito, el chico de 12 años,
Miraba sin poder moverse desde la puerta de la casa. Fue Ciprianito el que se acercó al carbón. El niño puso los brazos alrededor del cuello del caballo en el gesto instintivo de quien necesita abrazar algo, y el caballo fue lo primero que tuvo cerca. Y el carbón, que había estado rígido y quieto durante todo el camino de bajada, soltó algo entonces. Un temblor leve que recorrió el cuello y los hombros del animal. Y exhaló de esa manera profunda y lenta que ya conocemos como el sonido del alivio de los caballos. Como si con ese abrazo de un niño de 12 años algo se hubiera terminado de soltar. Algo que había sostenido durante 3 días y 3 noches y que finalmente podía dejar ir. Los meses que siguieron en el rancho Los Sauces fueron los meses de reorganizarse alrededor de una ausencia que no se llenaba. Dolores fue la columna. Heraclio tomó las riendas del trabajo. Las gemelas crecieron de golpe, como crecen los hijos cuando la vida les quita el tiempo de crecer despacio. Y Ciprianito, el más chico, encontró en el carbón algo que nadie en la familia hubiera podido darle en ese momento. Una presencia que conocía al padre de una manera que ningún ser humano del rancho conocía. El niño pasaba horas en el establo, no haciendo nada en particular, simplemente estando ahí, como su padre había estado ahí tantos años antes. Sentado en el banco de madera, con el carbón en el cajón de siempre, en el silencio que es a veces la única compañía que uno necesita. Dolores lo vio muchas tardes desde la ventana de la cocina. Y no le dijo que se fuera, porque entendió, con esa inteligencia de madre que no necesita palabras para saber lo que pasa, que su hijo más chico estaba buscando a su padre en el único lugar donde quedaba algo de él. Y el carbón lo dejaba estar. Lo recibía. Giraba la cabeza cuando el niño entraba. Se acercaba. Permitía la presencia de ese chico de 12 años con la misma naturalidad con que había permitido la de Cipriano durante 15 años. Como si hubiera transferido algo. Como si la elección de cuidar al jinete que ya no estaba se hubiera extendido, de alguna manera que nadie puede explicar, al hijo del jinete. Quiero hablar ahora de algo que los que trabajan con caballos conocen pero que no siempre se menciona cuando se habla de estos animales. Algo que la ciencia ha ido documentando los últimos años pero que los jinetes y los arrieros y los hombres de campo de esa región supieron siempre de manera empírica, sin los nombres técnicos pero con la certeza de quien lo vivió. Los caballos lloran. No de la misma manera que lloramos los humanos. No con lágrimas necesariamente, aunque hay documentación de caballos que las producen en situaciones de pérdida. Lloran con el cuerpo, con la postura, con el sonido, con ese estado de quietud que es diferente a todas las otras quietudes, con la pérdida de interés en la comida y en el entorno que en los humanos reconoceríamos como tristeza. El carbón después de la muerte de Cipriano mostró ese duelo de una manera que el veterinario del pueblo, cuando vino a revisarlo unas semanas después porque Heraclio estaba preocupado, describió con términos técnicos que se reducían a algo muy simple: el caballo estaba sufriendo la pérdida. No de manera que pusiera en riesgo su salud, aclaró. Pero estaba sufriendo. Comía menos. Dormía más. El brillo habitual del pelaje negro había bajado un tono. Y sobre todo, la mirada. La mirada que tantas personas habían notado a lo largo de los años, esa mirada intensa y completa que era la marca particular del carbón, había cambiado. No había perdido la intensidad. Pero tenía algo que el veterinario no encontró cómo describir científicamente y que terminó describiendo humanamente. Tenía tristeza. Es un animal en duelo, dijo el veterinario. Trátelo con paciencia. El tiempo hace con los animales lo mismo que con las personas. Heraclio le preguntó si se recuperaría. El veterinario pensó antes de responder. Sí, dijo. Pero no va a ser el mismo. Los vínculos muy profundos dejan una marca cuando se rompen. No desaparecen. Se integran. La recuperación del carbón fue lenta y fue real y estuvo ligada, de una manera que todos en el rancho pudieron ver, al crecimiento de Ciprianito. El niño creció con ese caballo de la manera en que su padre había crecido con él en los primeros años, aunque los dos tenían edades distintas cuando empezó el proceso. Ciprianito tenía 12 cuando el padre murió y el carbón tenía ya 17, que es para un caballo una edad de madurez plena donde el carácter ya está formado y los cambios grandes no llegan fácilmente. Pero con Ciprianito cambió.
no el carácter, sino la dirección de ese carácter. El niño tenía la misma paciencia del padre, la misma manera de acercarse sin urgencia, de estar presente sin exigir, de hablar con el caballo con esa voz baja de las conversaciones que no son para que alguien más escuche. Y el Carbón, que había conocido esa manera de ser en Cipriano durante 15 años, la reconoció en el hijo de una manera que nadie en el rancho dejó de notar. A los 3 meses de la muerte de Cipriano, el Carbón volvió a comer con normalidad. A los 6 meses, el brillo del pelaje negro regresó. Al año, Ciprianito lo montó por primera vez. No fue una decisión planificada ni una ceremonia. Fue simplemente que un día, en el corral, el niño estaba con el caballo y el caballo se colocó de una manera particular junto a la cerca, y Ciprianito entendió lo que eso significaba y subió. Heraclio los vio desde la distancia y no dijo nada. Dolores, que lo vio desde la ventana de la cocina, puso la mano sobre el pecho en ese gesto involuntario de cuando algo te mueve tan adentro que el cuerpo necesita tocarse a sí mismo para procesarlo. El Carbón caminó despacio por el corral con Ciprianito encima, con esa elegancia tranquila de siempre, con la cabeza alta, con ese modo de moverse que tantas personas a lo largo de los años habían descrito como que no se parecía del todo a los otros caballos. Y Ciprianito, con 12 años y el peso de un año de ausencia del padre en las espaldas, agarró las riendas con las 2 manos y dijo algo en voz muy baja. Nadie escuchó qué, pero el Carbón giró una oreja hacia él. Y siguió caminando. Los años que Ciprianito y el Carbón tuvieron juntos fueron 12. No 15 como los que tuvo el padre, porque el caballo llegó a una edad donde el cuerpo ya no puede seguir al mismo ritmo, que es la ley inexorable que aplica por igual a todos los seres. Pero 12 años que la gente que los conoció describía con la misma clase de palabras que usaba para describir a Cipriano padre y al Carbón, que se entendían, que se conocían, que entre los dos había algo que no necesitaba explicación para existir pero que era visible para cualquiera que mirara. Ciprianito se convirtió en el hombre que trabajó caballos en la región. Con la misma reputación que su padre, ganada de la misma manera, lenta, sólida, con resultados que hablaban por sí solos. Y el Carbón estuvo en ese proceso como había estado en el de Cipriano, presente, inteligente, siendo en muchos sentidos el maestro de lo que el hombre estaba aprendiendo. Porque los caballos enseñan. Eso también es algo que los trabajan bien saben. Un buen caballo, uno que tiene esa inteligencia particular del Carbón, le enseña al jinete cosas sobre la paciencia, sobre la comunicación, sobre la confianza, que ningún libro y ninguna instrucción verbal puede enseñar de la misma manera. Ciprianito aprendió de ese caballo lo que su padre nunca tuvo tiempo de enseñarle directamente. Y el Carbón, al enseñarle, fue también, de una manera que escapa cualquier explicación ordinaria, manteniendo vivo algo del vínculo original. El Carbón murió a los 29 años. Es una edad extraordinaria para un caballo. El promedio de vida de un caballo doméstico bien cuidado es de 25 a 30 años, pero llegar a los 29 con la salud que el Carbón mantuvo hasta el final fue algo que el veterinario de la región, ya un hombre diferente del que conoció a Cipriano padre porque ese ya había muerto, llamó excepcional. Murió en el rancho Los Sauces, en su cajón del establo, con Ciprianito sentado en el banco de madera de siempre, como tantas veces lo había estado su padre, como tantas veces lo había estado él mismo desde niño. No fue una muerte súbita como la de Cipriano. Fue una muerte que llegó despacio, con los días de menos movimiento y menos comida que tienen los animales cuando el cuerpo les dice que el tiempo se acaba, y que Ciprianito siguió de cerca con la atención de quien sabe lo que está mirando y decide no apartarse. Los hijos de Ciprianito, 3 niños de entre 8 y 14 años, estuvieron también. Porque esos niños habían crecido escuchando la historia del caballo y sabían, con esa certeza de los niños que crecen en familias donde las historias se cuentan bien, que lo que estaban viviendo era de las cosas que se recuerdan siempre. La noche que el Carbón murió, Ciprianito se quedó en el establo. No salió hasta la mañana siguiente. Su esposa le llevó café a medianoche sin preguntas. Sus hijos se quedaron dormidos en la paja cerca de la puerta del cajón. Y Ciprianito estuvo ahí toda la noche, con el cuerpo del caballo negro que había sido su compañero durante 12 años y que antes había sido el compañero de su padre durante 15,
en la misma quietud que el carbón había sostenido en la meseta del Cerro Pelado tantos años antes. Lealtad de vuelta. Presencia por presencia. No hay otra manera de describirlo que sea tan precisa como esa. La historia del azabache del diablo se cuenta en la Sierra de San Marcos Yécora todavía. 70 años después, la cuentan los que la escucharon de quienes la vivieron, y esos la escucharon de quienes estuvieron ahí. Las historias que sobreviven tanto tiempo son las que guardan algo que la gente necesita escuchar, no solo una vez sino muchas veces, en distintos momentos de la vida, porque en distintos momentos dicen cosas distintas. A veces esta historia habla de lealtad, de lo que significa elegir quedarse cuando la situación más fácil sería irse, de los vínculos que son más fuertes que el instinto de supervivencia porque están construidos sobre algo que va más profundo que el instinto. A veces habla de comunicación, de lo que ocurre cuando dos seres distintos, de especies distintas, con idiomas distintos, deciden de todas maneras encontrar la manera de entenderse, de lo que se construye en ese esfuerzo, de lo que se vuelve posible cuando la comunicación es genuina y no solo funcional. A veces habla del duelo, de cómo lo sienten los caballos igual que lo sentimos nosotros, con sus propias formas que son distintas a las nuestras pero que son igualmente reales, de cómo la pérdida de un vínculo profundo deja una marca que no desaparece sino que se integra, de cómo la vida sigue pero ya con ese peso dentro, que con el tiempo deja de ser solo peso y se convierte en algo más complejo, en parte de quien uno es. Y a veces esta historia habla de lo que dejamos, de la manera en que las personas que amamos, cuando ya no están, siguen presentes en los vínculos que formaron, en cómo Cipriano padre siguió presente para su hijo a través del caballo que había elegido y que lo había elegido, en cómo el amor que construyó con ese animal fue también un legado que pasó al hijo, no en palabras, no en instrucciones, sino en la presencia viva de algo que ambos compartieron. El viejo que me contó esta historia, el que tenía 91 años y había estado ahí, era el hijo de Eulogio, el sobrino de Cipriano, el primo de Heraclio y de Ciprianito. Había subido a la meseta del Cerro Pelado ese día con los hombres que fueron a buscar a Cipriano. Tenía 21 años entonces. 70 años después de ese día, con 91, lo recordaba con una claridad que me desconcertó la primera vez que lo escuché. ¿Cómo puede uno recordar algo con tanto detalle después de tanto tiempo?, le pregunté. Me miró con esa mirada larga de los muy viejos que han visto suficiente como para que pocas cosas le sorprendan. Hay cosas que no se olvidan, dijo. No porque uno las recuerde a propósito, sino porque están grabadas en un lugar donde la memoria no llega a borrarlas. Lo que vi en esa meseta está ahí de la misma manera que está el día de mi boda o el nacimiento de mis hijos. No es que lo recuerde, es que sigue estando. Le pregunté qué era lo que más lo había impactado de todo lo que vio ese día. No lo pensó. Lo tenía listo, como quien tiene la respuesta guardada desde hace mucho tiempo y solo espera que alguien haga la pregunta correcta. Los ojos del caballo cuando Heraclio se acercó. Los ojos del carbón cuando entendió que había llegado alguien que podía hacerse cargo. Los ojos de un animal que llevaba 3 días sosteniendo algo que no tenía que sostener y que en ese momento, cuando supo que ya no estaba solo en eso, mostró algo que yo, con 91 años y todo lo que he visto, solo puedo llamar de una manera. ¿Cómo?, le pregunté. Alivio, dijo. El mismo alivio que uno siente cuando finalmente puede soltar algo que tuvo que cargar demasiado tiempo. ¿Qué nos lleva a quedarnos cuando todo nos dice que nos vayamos? ¿Qué hace que algunos vínculos sean de la clase que no sabe irse aunque el otro ya no esté? No tengo una respuesta única. Creo que nadie la tiene. Pero creo que la historia del azabache del diablo, del carbón, de Cipriano y de Ciprianito, apunta hacia algo que vale la pena mirar. Apunta hacia lo que ocurre cuando dos seres, cualquiera que sea su especie y cualquiera que sea el idioma que comparten, se toman el tiempo de conocerse de verdad. No de manera superficial. De verdad. Con paciencia, con presencia, con la disposición de aprender el idioma del otro aunque sea difícil y aunque lleve tiempo. Eso produce algo. Produce el tipo de vínculo que sobrevive las circunstancias que normalmente destruyen los vínculos ordinarios.
que sobrevive la distancia y el tiempo y la muerte misma, en el sentido de que lo que construyó no desaparece sino que sigue siendo, de otras formas, en quienes lo heredaron. Cipriano no le enseñó a Ciprianito a montar a caballo. No tuvo tiempo. Pero le dejó al carbón. Y el carbón le enseñó todo lo que su padre habría enseñado, de la única manera que un caballo puede hacerlo, siendo como era, con toda la inteligencia y la lealtad y esa presencia particular que hacía que quien lo conocía bien entendiera cosas sobre la paciencia y la confianza y la comunicación que ninguna otra fuente podría haberle dado. Eso también es un legado. Eso también es amor que trasciende. La meseta del Cerro Pelado sigue ahí. La Sierra de San Marcos Yécora sigue siendo lo que siempre fue, bella y peligrosa en la misma proporción, con esos caminos de curvas ciegas y esos barrancos profundos y esa niebla de octubre que cierra la visibilidad a 3 metros sin aviso. La familia Valdés sigue teniendo caballos. Los hijos de Ciprianito y los nietos. La reputación que construyó Cipriano padre y que Ciprianito continuó sigue siendo, en esa región, el tipo de reputación que no se discute porque los resultados la sostienen. Y la historia del caballo negro que se negó a irse sigue circulando en las sobremesas. No exactamente igual. Las historias que pasan de boca en boca ganan algunos detalles y pierden otros con cada repetición, como hacen todas las historias que sobreviven el tiempo. Pero el núcleo permanece. Permanece porque es verdad. Y permanece porque dice algo que la gente necesita que le recuerden de vez en cuando, que los vínculos que construimos con quienes amamos, los vínculos reales, los que se forman con presencia y tiempo y la disposición de aprender a entenderse, esos vínculos son más fuertes que cualquier cosa que venga después. Incluso más fuertes que el final de la historia. Incluso más fuertes que la muerte. El azabache del diablo no era un diablo. Era un caballo que supo lo que era la lealtad de una manera que a muchos humanos nos cuesta aprender. Y que demostró que algunos vínculos, los que se construyen bien desde el principio, no tienen en su vocabulario la palabra irse. Solo tienen, cuando llega el momento más difícil, la única que importa: quedarse. Y en esa pausa había algo que Próculo estaba buscando todavía. Algo que en 94 años de vida no había logrado poner en palabras completamente, pero que no por eso dejaba de ser verdad. Finalmente, cuando la pausa terminaba, decía siempre lo mismo. Ese animal nos enseñó algo que nosotros ya sabíamos pero que habíamos olvidado. Que hay cosas que se deben hacer aunque nadie te las pida y aunque nadie te las agradezca. Y que cuando uno las hace de verdad, no necesita que nadie las entienda para que valgan lo que valen. Y entonces cerraba la historia con esa frase, sin añadir más, porque había aprendido, con los años, que las historias que terminan en el lugar exacto donde deben terminar no necesitan más palabras. Y que la prueba de que una historia terminó en el lugar correcto es que el silencio que viene después no se siente vacío. Se siente lleno. Hay algo que me parece importante contarles sobre lo que ocurrió con el nombre del lugar donde murió Cipriano. Porque los lugares, en la cultura de esa región, se nombran con la misma seriedad con que se nombran las personas. Un nombre no es solo una etiqueta. Es una memoria. Es la manera en que los que vienen después saben que algo ocurrió ahí que merece ser recordado. El filo del Cerro Pelado donde Cipriano cayó no tenía nombre propio antes de ese octubre. Era simplemente el filo. El punto del camino largo que pasaba por la parte alta antes de bajar hacia el potrero. Todos los que conocían la sierra lo conocían por referencia, el filo ese que está antes de la bajada, donde el camino se ensancha un momento antes de volver a cerrarse. Después de lo que ocurrió, ese punto del camino empezó a recibir un nombre que nadie acordó formalmente, que nadie escribió en ningún mapa ni en ningún registro oficial, pero que se fue instalando en el vocabulario de la gente de la región con la naturalidad de las cosas que simplemente son verdad. El filo del carbón. No el filo de Cipriano. El filo del carbón. Eso dice algo sobre cómo la gente de esa sierra entendió lo que había pasado ahí. No como el lugar donde un hombre murió, que también era verdad y que también importaba, sino como el lugar donde un caballo decidió algo que ningún ser de ninguna especie estaba obligado a decidir. Y esa decisión, en el entendimiento de la gente que lo vio o que escuchó de quienes lo vieron,
Era lo que hacía a ese lugar diferente a cualquier otro punto de ese camino. Los arrieros que pasaban por ahí después de ese año lo hacían con algo diferente. No con miedo. Con respeto. Con ese estado interno que produce un lugar que guarda algo importante. Algunos se detenían un momento. Algunos decían algo en voz baja que no era para que nadie escuchara. Algunos simplemente ponían una mano en el cuello de su caballo durante un momento al pasar, como si quisieran recordarle, o recordarse, que eso que había ocurrido ahí era posible. Que existía. Que no era solo una historia de sobremesa, sino una verdad con coordenadas geográficas. Quiero hablarle de algo que los estudiosos del comportamiento animal han documentado en los últimos años y que arroja luz sobre lo que el carbón hizo, no para reducirlo a datos sino para mostrar que lo que parecía imposible tiene raíces en algo real y profundo. Los caballos, sabemos hoy con evidencia científica sólida, forman vínculos de apego que los neurocientíficos comparan con los vínculos de apego que forman los humanos entre sí. No son vínculos superficiales ni vínculos de conveniencia. Son vínculos que se graban en la química del cerebro del animal, que producen respuestas hormonales medibles cuando el individuo al que están apegados está presente, y respuestas de estrés medibles cuando ese individuo se ausenta o cuando algo le ocurre. En otras palabras, los caballos extrañan. Y cuando extrañan, eso tiene consecuencias físicas reales en sus cuerpos. No metafóricas. Reales. Hay documentados casos de caballos que después de perder a un compañero, ya sea humano o equino, muestran síntomas que en términos clínicos se clasifican como duelo, pérdida de apetito, cambios en los patrones de sueño, reducción de la actividad espontánea, búsqueda repetida del compañero perdido en los espacios que frecuentaban juntos. Y hay documentados casos, menos frecuentes pero no inexistentes, de caballos que permanecen junto a individuos muertos de su grupo, ya sean otros caballos o humanos con quienes tenían vínculos fuertes, por periodos que exceden lo que cualquier explicación de instinto puro puede cubrir. El carbón no fue el único en la historia de los caballos que hizo lo que hizo. Fue quizás el más extremo en términos de duración. 3 días es mucho. 3 días sin agua en una sierra de octubre con frío nocturno es una prueba física real además de una prueba emocional. Pero no fue el único. Y eso, lejos de hacer la historia menos especial, la hace más verdadera. Porque las cosas que ocurren una sola vez en toda la historia pueden ser anomalías. Las cosas que ocurren varias veces, en distintos lugares y distintas épocas y con distintos seres, son expresiones de algo que está en la naturaleza de los caballos. De algo que estaba ahí mucho antes de que nosotros lo documentáramos y que seguirá estando mucho después. Lo que Cipriano hizo fue simplemente crear las condiciones en que ese algo pudiera expresarse. Con paciencia. Con presencia. Con la disposición de construir algo real en lugar de algo útil. Y lo que el carbón hizo fue expresarlo. De la única manera que podía, con su cuerpo y su quietud y su negativa absoluta a irse, cuando llegó el momento que ninguno de los dos había elegido pero que los encontró como encontraba a los dos siempre, juntos. Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando escucha esta historia y que creo que merece una respuesta honesta aunque esa respuesta sea incompleta. ¿El carbón entendía que Cipriano estaba muerto? La respuesta corta es, probablemente sí, en algún nivel. Los caballos detectan la muerte. No con el entendimiento conceptual que tenemos los humanos de lo que la muerte significa en términos filosóficos o espirituales. Pero sí con la información sensorial que les da su biología, el olfato que detecta los cambios químicos que ocurren en un cuerpo después de la muerte, la temperatura del cuerpo que ya no tiene el calor de los cuerpos vivos, la ausencia de movimiento y de respiración que son para los caballos señales de lectura permanente en los seres con quienes conviven. El carbón sabía, en el lenguaje de su especie, que Cipriano no estaba vivo. Y se quedó de todas maneras. Eso es lo que hace que esta historia sea de la clase que no se olvida. No que un caballo se quedara junto a un jinete herido esperando a que despertara, que sería comprensible desde cualquier ángulo. Sino que se quedara junto a alguien que ya no iba a despertar. Que su presencia no tenía ninguna función práctica desde la perspectiva del resultado. Que no había nada que su quedarse pudiera cambiar en términos concretos. Excepto una cosa. Y esa cosa es todo. Que Cipriano Valdés no estuvo solo.
En ese filo del cerro, en esa sierra que guardaba el secreto de su muerte, en esas 3 noches de frío y niebla y lluvia, no estuvo solo. El ser que lo había conocido mejor que casi ningún otro en su vida estuvo a su lado hasta que llegaron los que podían hacerse cargo. Eso no cambia nada práctico. Y cambia todo lo que importa. La última parte de esta historia no es sobre el carbón. Es sobre lo que quedó después de él. Cuando el carbón murió, a los 29 años, en el cajón del establo del rancho Los Sauces, con Ciprianito sentado en el banco de madera de siempre y sus 3 hijos dormidos en la paja cerca de la puerta, algo cambió en ese rancho de una manera que tomó tiempo entender. No fue solo la tristeza del duelo, que también estuvo y que fue real. Fue algo más parecido al final de una era. Como cuando muere el último árbol de un bosque que una vez fue grande, los árboles que quedaron siguen siendo árboles, siguen creciendo, siguen dando sombra. Pero el bosque que fue ya no es exactamente el mismo. El rancho Los Sauces siguió. Los hijos de Ciprianito siguieron trabajando con caballos. La reputación que Cipriano padre había construido y que Ciprianito había continuado siguió siendo parte del nombre de esa familia en la región. Pero el filo del carbón quedó como quedaron los nombres que honran a los que ya no están, presente en el mapa de la gente que sabe, invisible para quien no conoce la historia. Y el banco de madera del cajón del establo, ese banco viejo y desgastado que había sostenido a Cipriano padre durante 15 años de tardes silenciosas y a Ciprianito durante 12, quedó en su lugar. Los hijos de Ciprianito, que habían crecido escuchando lo que ese banco y ese cajón significaban, no lo quitaron cuando el carbón murió. Lo dejaron ahí. Como se dejan las cosas que son demasiado importantes para moverse aunque la razón práctica de su existencia ya no esté. Y el nieto que estudió veterinaria, el Cipriano joven, me contó que la última vez que visitó el rancho, ya de adulto, con sus propios hijos, fue al establo. Entró al cajón que había sido del carbón, que ahora tenía otro caballo, un bayo joven de carácter tranquilo que nada tenía de particular excepto que era un caballo bien cuidado en un rancho que sabía cómo cuidarlos. Se sentó en el banco. Y se quedó ahí un rato. En silencio. Como habían hecho ante su padre y su abuelo. ¿Por qué te sentaste ahí?, le pregunté. Me miró con esa expresión de los Valdés que ya reconocía para entonces, esa mezcla de paciencia y de algo más profundo que la paciencia. Porque en ese banco todavía está algo de los dos, dijo. No sé cómo explicarlo. Pero está. Y cuando me siento ahí lo siento. Y me parece que eso es suficiente razón para sentarse. Le pregunté si creía que el carbón había sido un caballo especial en el sentido de que ningún otro podría haber hecho lo que él hizo. Pensó la respuesta con la seriedad de alguien que ha pensado en esa pregunta muchas veces antes. No, dijo finalmente. Creo que el carbón era el resultado de lo que mi abuelo construyó con él. Creo que cualquier caballo al que se le dé lo que mi abuelo le dio a ese animal puede llegar a ser algo parecido. No igual, porque cada ser es único. Pero sí algo que se le parece en lo esencial. ¿Y qué fue lo que le dio? Tiempo. Presencia. La certeza de que era visto y escuchado. La experiencia repetida, día tras día, de que estar con ese hombre era algo seguro y bueno. Hizo una pausa. Y yo creo que eso también aplica hacia el otro lado. Mi abuelo recibió del carbón algo que tampoco habría podido recibir de ningún otro lugar. La posibilidad de ser el mismo completamente. Sin máscaras. Sin roles. Sin tener que ser el que sabe, el que decide, el que carga. Solo ser. ¿Y cuánta gente tiene eso en su vida?, pregunté. Sonrió con esa sonrisa pequeña que era igual a la que me habían descrito de Cipriano padre. Muy poca, dijo. Y los que lo tienen no siempre saben lo que tienen hasta que lo pierden. Esta historia tiene un final que yo no les conté al principio porque no era el momento. Ahora sí lo es. El viejo que me la contó, el que tenía 91 años, el hijo de Eulogio que había subido al Cerro Pelado con 21 años y que 70 años después lo recordaba como si fuera ayer, murió 6 meses después de que yo lo escuché contar esta historia. Me lo dijeron por un mensaje, sin muchos detalles, que había muerto en su casa, con su familia,
de esa manera tranquila en que mueren los que llegaron a una edad grande habiendo hecho lo que tenían que hacer. Lo que me dijeron también fue que en sus últimas semanas, cuando ya no se levantaba fácilmente de la cama y los días eran más cortos que antes, pedía que le contaran historias. No que le leyeran, que le contaran. Las historias que conocía de memoria desde niño, las de la familia, las de la región. Y entre las que más pedía estaba siempre la misma. La del azabache del diablo. La del caballo que se quedó. No porque no la supiera. La sabía mejor que nadie. La había vivido. Sino porque hay historias que no se escuchan para aprender algo nuevo, sino para recordar algo que uno ya sabe y que necesita volver a sentir de vez en cuando. Que necesita que alguien lo diga en voz alta para que siga siendo verdad de la manera más completa. Que la lealtad existe. Que los vínculos que se construyen con paciencia y presencia y tiempo pueden ser más fuertes que la muerte misma, no en el sentido sobrenatural de la palabra, sino en el único que importa. En el sentido de que lo que construyeron dos seres que se eligieron el uno al otro sigue siendo real mucho después de que uno de los dos ya no esté. Que el amor, en cualquiera de sus formas, cuando es verdadero, no aprende a irse. Solo aprende a quedarse. Y eso, me parece a mí, es suficiente razón para contar esta historia. Y para que usted, que llegó hasta el final, la lleve con usted a donde vaya. No como algo que pasó en una sierra lejana hace 70 años, sino como un recordatorio de lo que es posible cuando dos seres, de cualquier especie, deciden construir algo real. El azabache del diablo. Carbón para quien lo amó. La leyenda del caballo que se negó a abandonar a su jinete muerto. Y la verdad más simple que esa leyenda guarda, que quedarse, cuando todo dice que es hora de irse, es el acto de amor más completo que existe.